Yo vendí almas por monedas durante 10 años. ¿Y sabes qué? Hoy hay pastores haciendo exactamente lo mismo con el nombre de Jesús. Lo que voy a revelarte destruirá todo lo que creías sobre prosperidad y fe. La brisa nocturna de Cafarnaúm arrastra el olor a pescado salado y aceite de lámpara, mientras mis sandalias golpean las piedras irregulares de esta calle que conozco demasiado bien. Han pasado años desde aquella tarde que partió mi existencia en dos mitades irreconciliables. El Mateo, que contaba monedas con dedos manchados de avaricia, y el Mateo que dejó todo por seguir a un rabino de Nazaret que me miró como si yo valiera más que todo el oro del Imperio Romano. Pero esta noche, algo extraño sucede en mi mente. Mientras camino por el mercado vacío donde una vez tuve mi mesa de recaudación, comienzo a ver imágenes que no pertenecen a mi tiempo. Son visiones que se superponen a la realidad como sombras proyectadas por un fuego invisible. Veo estructuras brillantes, altas como torres de Babel, con símbolos de cruces doradas en sus fachadas. Escucho voces amplificadas que gritan promesas de riqueza, sanación instantánea, prosperidad garantizada. Veo multitudes con ropas extrañas, sosteniendo objetos luminosos en sus manos, aplaudiendo mientras hombres vestidos con túnicas costosas declaran que Dios bendice con mansiones y carruajes de metal reluciente. Mi corazón se contrae. Reconozco algo en esos ojos frenéticos de la multitud. Es la misma desesperación que yo explotaba cuando apretaba mis dedos sobre las gargantas financieras de mis hermanos judíos, la misma avaricia disfrazada de necesidad legítima, el mismo mercado espiritual donde todo tiene precio y nada es sagrado. ¿Cómo es posible que después de 2000 años del sacrificio de Jesús, su mensaje de gracia gratuita se haya convertido en un comercio más sofisticado que mi antigua mesa de impuestos? Me detengo frente al lugar exacto donde solía sentarme. Puedo ver mi fantasma del pasado, un hombre de 30 años con túnica púrpura cara, una pequeña caja de madera tallada, repleta de denarios y dracmas, un pergamino con nombres y deudas y esos ojos fríos que calculaban el valor de cada alma en términos de porcentajes y comisiones. Los soldados romanos a mis espaldas, su presencia, el verdadero poder detrás de mi autoridad, el desprecio de mis vecinos, el escupitajo ocasional, los niños que corrían al verme acercarse. Yo era un paria enriquecido, un traidor próspero, un hombre que había vendido su identidad judía por la seguridad romana. Y sin embargo, en medio de toda esa riqueza acumulada, yo estaba vacío. Esta es la paradoja que quiero explorar contigo, amigo que me escuchas. ¿Cuándo la bendición de Dios se convirtió en un producto comercial? ¿Qué diría Jesús sobre aquellos que venden su nombre como yo vendía la opresión romana? ¿Es posible que la teología de la prosperidad sea simplemente la versión moderna de mi antigua mesa de recaudación, donde las almas se negocian por promesas envueltas en versículos bíblicos manipulados? Mi historia no es la de un héroe, es la confesión de un mercader de almas que aprendió, gracias a la gracia más escandalosa que jamás conoció la humanidad, que las verdaderas riquezas no se pueden contar con dedos sucios de codicia. Es la advertencia de alguien que estuvo en ambos lados del mostrador espiritual, vendiendo primero la opresión y luego aprendiendo que el Evangelio nunca debió tener precio de venta. Acompáñame en este recorrido por mis recuerdos más dolorosos y mis revelaciones más transformadoras. Te mostraré lo que vi cuando Jesús sanaba sin cobrar un denario. Te revelaré las conversaciones que tuve con otros discípulos sobre la verdadera naturaleza de la bendición divina. Y te confrontaré con la pregunta más incómoda de todas. ¿Estás comprando bendiciones como productos en un mercado espiritual? ¿O estás recibiendo la gracia gratuita que costó la vida de mi maestro? Porque si hay algo que aprendí después de dejar mi mesa de impuestos, es esto. La gracia auténtica siempre es gratuita y cualquiera que te la venda está repitiendo mi pecado original. El sol apenas comenzaba a calentar las piedras de Cafarnaúm aquella mañana que cambiaría mi destino para siempre. Era el año 30 del reinado de Tiberio César y yo, Mateo el publicano,
Me senté en mi lugar habitual con la misma rutina mecánica que había perfeccionado durante una década de traición profesional. Mi mesa estaba estratégicamente ubicada en la intersección de las rutas comerciales que conectaban las aldeas pesqueras del norte de Galilea con las ciudades gentiles del sur, una posición privilegiada que me convertía en el primer obstáculo entre los pescadores hambrientos y sus mercados. Cada mañana disponía mis instrumentos de extorsión con precisión casi ritual: la balanza de bronce para pesar las cargas, el ábaco para calcular porcentajes, los pergaminos con las tarifas oficiales y las extraoficiales que enriquecían mi propia bolsa, y la pequeña campana que hacía sonar cuando alguien intentaba evadirme. Mi asistente, un joven llamado Ezra, llegaba temprano para limpiar la mesa y organizar los documentos. Ezra era de Bethsaida, hijo de una viuda que dependía de su salario para sobrevivir. Me odiaba con cada fibra de su ser, pero necesitaba el trabajo. Yo lo sabía y lo aprovechaba. Le pagaba apenas lo suficiente para mantener a su madre con vida, pero no tanto como para que pudiera buscar otro empleo. Era mi tipo de negocio favorito, la desesperación humana convertida en lealtad forzada. Los soldados romanos que me custodiaban eran Gaius y Marcus, veteranos de las campañas en Germania que habían sido asignados a este puesto tranquilo como recompensa por sus servicios. Gaius era un hombre corpulento, con una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda, un recordatorio de alguna batalla que prefería olvidar mientras bebía vino barato en las tabernas de Cafarnaum. Marcus era más joven, menos cínico, todavía con esa rigidez militar que se desvanecía después de unos años en las provincias. Ambos recibían una parte de mis honorarios extra, suficiente para mantenerlos interesados en mi bienestar. La primera víctima de aquel día fue Simón Barjonás, a quien más tarde conocería como Pedro. Llegó con su hermano Andrés, arrastrando una red llena de pescado fresco que brillaba como plata bajo la luz matutina. El sudor marcaba círculos oscuros en su túnica de trabajo, y sus manos, curtidas por años de cuerdas y redes, temblaban ligeramente mientras contaba las monedas que había traído. «Buenos días, Simón», dije con esa cortesía falsa que había perfeccionado. «Veo que tuviste una buena noche de pesca». Él apretó la mandíbula. Sus ojos oscuros me miraron con el desprecio que yo había aprendido a ignorar, como el zumbido de una mosca molesta. «¿Cuánto esta vez, Mateo?» Su voz era ronca, áspera como las olas contra las rocas. Fingí consultar mi pergamino, aunque ya conocía de memoria cada tarifa y cada sobrecargo. «La tarifa base por tu carga es de 8 denarios, pero veo que has excedido el límite permitido por 3 arrobas, lo que agrega 5 denarios adicionales. Y dado que es temporada alta, Roma ha implementado un impuesto especial de comercio que suma 4 denarios más. En total, 17 denarios. Andrés, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Era más delgado que su hermano, con ojos más suaves, pero igualmente desafiantes. «Eso es más de la mitad de lo que ganaremos vendiendo toda esta pesca. ¿Cómo esperas que alimentemos a nuestras familias?» Me encogí de hombros con estudiada indiferencia, mientras mis dedos tamborileaban sobre la mesa de madera. «Las regulaciones imperiales no son mi responsabilidad, Andrés. Yo simplemente ejecuto las leyes. Si tienes quejas, puedes dirigirte directamente al procurador en Cesarea». Hice una pausa significativa. «Aunque el viaje te tomará varios días, y durante ese tiempo tu pescado se pudrirá. ¿Tu decisión?» La impotencia en sus rostros era un sabor familiar. Simón finalmente arrojó las monedas sobre mi mesa con tal fuerza que algunas rodaron hacia el suelo. Ezra se apresuró a recogerlas mientras yo registraba meticulosamente la transacción en mi libro de cuentas. «Que el Dios de Abraham te juzgue, Mateo», escupió Simón, antes de alejarse arrastrando su red ahora legal. «Que así sea», murmuré, aunque las palabras sonaron huecas incluso para mis propios oídos. A medida que el sol ascendía, la procesión de víctimas continuaba. Cada una traía su propia historia de desesperación que yo convertía en columnas de números en mis pergaminos. Llegó Raquel,
una mujer de mediana edad de Magdala, con un carro tirado por un burro cargado de telas finas que había tejido durante meses. Su esposo había muerto el año anterior, dejándola con 3 hijos y deudas considerables. Las telas eran su única esperanza de mantenerse a flote. «Mateo, por favor», suplicó con voz quebrada. «Ya pagué el impuesto comercial el mes pasado. ¿Por qué debo pagar de nuevo?» «Porque ese era el impuesto de entrada a Cafarnaúm», expliqué con paciencia exagerada. «Este es el impuesto de tránsito por la vía romana. Son 2 cosas diferentes. Pero nadie me advirtió sobre un segundo impuesto. La ignorancia de la ley no te exime de cumplirla». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Podía ver el cálculo desesperado que hacía en su mente. ¿Cuánto le quedaría después de pagar? ¿Sería suficiente para comprar grano? ¿Tendría que vender alguna de sus telas a precio reducido solo para obtener efectivo inmediato? «Tengo 12 denarios», dijo finalmente. «Es todo lo que poseo». Consulté mi tabla de tarifas. El impuesto oficial era de 8 denarios, pero yo había agregado un recargo por procesamiento administrativo de 4 denarios adicionales, 12 denarios en total. «Perfecto. 12 denarios será suficiente», dije extendiendo mi mano. Ella depositó las monedas una por una, cada una cayendo en mi palma como una gota de su sangre vital. Cuando la última moneda cayó, cerré mi puño y la miré directamente a los ojos. «Que tengas un día próspero, Raquel». La amargura en su rostro era casi palpable mientras se alejaba con su burro y sus telas, sabiendo que ahora tendría que venderlas desesperadamente a cualquier precio solo para conseguir alimento para sus hijos. Yo registré la transacción, número tras número, vida tras vida reducida a columnas en un pergamino. Al mediodía había recaudado 83 denarios, de los cuales 25 eran para mi bolsa personal. Era un día promedio, ni particularmente lucrativo ni decepcionante. Ezra trajo pan y queso para mi almuerzo, junto con vino diluido en una copa de cerámica. Comí mecánicamente mientras revisaba mis cuentas, asegurándome de que cada moneda estuviera contabilizada correctamente. Pero entonces sucedió algo inusual. Un silencio extraño descendió sobre el mercado. El bullicio constante de comerciantes y clientes se desvaneció como olas retirándose de la playa. Alcé la vista y vi a una multitud reunida en la distancia, cerca del pozo central de Cafarnaúm. «¿Qué está pasando allí?», pregunté a Gaius. El soldado romano se encogió de hombros. «Ese rabino de Nazaret está en la ciudad otra vez, el que dice ser sanador o algo así. Los lugareños se vuelven locos cada vez que aparece». Jesús de Nazaret. Había escuchado los rumores, por supuesto. Todo Cafarnaúm hablaba del carpintero que supuestamente había convertido agua en vino en Caná, que había sanado al siervo de un centurión romano con solo una palabra, que enseñaba con una autoridad que hacía que los fariseos temblaran de indignación. Pero yo había aprendido a ignorar las historias de milagros. En mi línea de trabajo, solo los números eran reales. Los milagros eran para los ingenuos y los desesperados. Sin embargo, mi curiosidad fue despertada. Dejé a Ezra a cargo de la mesa y caminé hacia la multitud, manteniéndome en la periferia donde podía observar sin ser notado. Los soldados me siguieron a distancia prudente. Lo vi entonces por primera vez. Jesús estaba de pie junto al pozo, rodeado por al menos 50 personas que se apretujaban para escuchar cada palabra que salía de su boca. No era físicamente imponente, de altura promedio, con el cabello oscuro y la barba común de cualquier judío galileo. Su túnica era simple, sin adornos, remendada en varios lugares, pero había algo en su presencia que capturaba la atención de manera inexplicable. Estaba hablando con un hombre que reconocí inmediatamente, Joel Bar Samuel, un mendigo paralítico que llevaba años tendido en una esquina del mercado, sostenido por una estera raída. Su cuerpo era un esqueleto cubierto de piel oscurecida por el sol, sus piernas inútiles dobladas en ángulos antinaturales. «¿Quieres ser sano?», preguntó Jesús con una voz que de alguna manera se escuchaba claramente a pesar del murmullo de la multitud. Joel asintió con desesperación, lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. «Señor,
No tengo quien me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús sonrió. No era la sonrisa condescendiente que yo había aprendido a usar con mis clientes. Era genuina, cálida, llena de una compasión que parecía física, tangible. «Levántate», dijo simplemente. «Toma tu lecho y anda». Lo que sucedió después desafió todo lo que yo creía sobre la realidad. Joel, quien no había movido sus piernas en 12 años, comenzó a temblar. Sus músculos atrofiados parecieron llenarse de vida instantáneamente. Con un grito de asombro mezclado con terror y júbilo, se puso de pie. Sus piernas, que un momento antes eran palillos inútiles, ahora lo sostenían firmemente. Dio un paso, luego otro. La multitud estalló en gritos de alabanza y asombro. Pero lo que me impactó más profundamente no fue el milagro en sí, fue lo que sucedió después. La madre de Joel, una anciana llamada Sara que yo conocía porque a veces mendigaba cerca de mi mesa, se abrió paso entre la multitud con un pequeño saco de monedas en su mano temblorosa. «Maestro», dijo cayendo de rodillas, «este es todo el dinero que hemos ahorrado durante años de mendigar. Es tuyo. Por favor, acéptalo como pago por lo que has hecho por mi hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos observaban para ver qué haría Jesús. Yo me incliné hacia adelante, genuinamente curioso. Aquí estaba el momento de la verdad. El milagro podía haber sido suerte, coincidencia, histeria colectiva, pero esta transacción comercial revelaría la verdadera naturaleza de este hombre. Jesús miró el saco de monedas. Luego miró a Sara con esos ojos que parecían ver directamente a través de las personas hasta su esencia más profunda. «Guarda tu dinero, madre», dijo suavemente, ayudándola a levantarse. La gracia de Dios no tiene precio. Nunca vendemos lo que nos fue dado gratuitamente. Colocó sus manos sobre el saco y lo empujó gentilmente de vuelta hacia Sara. «Ve y úsalo para comprar alimento para ti y tu hijo». El reino de Dios no comercia con las necesidades humanas. Damos libremente, porque libremente recibimos. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Era imperceptible para cualquiera que me observara, apenas un pequeño quiebre en el muro que había construido alrededor de mi corazón durante años de comercializar con el sufrimiento humano. Porque yo reconocía un modelo de negocio cuando lo veía, y el modelo de negocio de Jesús era no tener modelo de negocio. Había sanado sin cobrar. Había restaurado una vida sin negociar términos. Había dado el milagro más valioso imaginable y luego había rechazado el pago. ¿Quién hacía eso? ¿Qué tipo de hombre poseía poder real y se negaba a capitalizarlo? Regresé a mi mesa en silencio, con las palabras de Jesús resonando en mi mente. Nunca vendemos lo que nos fue dado gratuitamente. El resto del día transcurrió en una niebla. Continué recaudando impuestos. Continué extrayendo denarios de pescadores y comerciantes. Continué registrando transacciones en mis pergaminos. Pero por primera vez en 10 años, sentí el peso real de lo que hacía. No solo el peso físico de las monedas en mi bolsa, sino el peso espiritual de las almas que comprimía bajo mi mesa de recaudación. Aquella noche, sentado en mi casa amplia y bien amueblada, rodeado por las riquezas acumuladas de una década de traición profesional, descubrí algo aterrador. Era el hombre más pobre de Cafarnaúm, porque poseía todo excepto lo único que realmente importaba: gracia gratuita. 3 días después del milagro de Joel, algo extraordinario sucedió que transformaría mi existencia completamente. Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte del mar de Galilea, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Yo estaba en mi mesa, organizando mis pergaminos para otro día de transacciones lucrativas, cuando sentí una presencia detenerse frente a mí. Alcé la vista y ahí estaba él, Jesús de Nazaret, de pie a menos de 2 metros de mi mesa de recaudación, mirándome con esos ojos que ya había visto atravesar a otras personas. Pero esta vez, esa mirada estaba dirigida directamente hacia mí.
y no había en ella el desprecio que yo esperaba, ni el disgusto que merecía. Había algo completamente diferente: reconocimiento, como si me viera no solo como era, sino como podría ser. Mi corazón comenzó a latir violentamente contra mis costillas. Sentí que el sudor brotaba en mi frente a pesar del fresco matutino. Alrededor de nosotros, el mercado se había detenido. Los pescadores que pasaban se quedaron inmóviles, observando con una mezcla de curiosidad y horror. ¿Qué negocio podría tener un rabino santo con el publicano más despreciado de Cafarnaúm? «Sígueme», dijo Jesús. Solo 2 palabras. 2 palabras simples en arameo que sonaron como un trueno en el silencio repentino del mercado. 2 palabras que contenían una invitación imposible. Mi mente racional, la misma que había calculado miles de transacciones, comenzó a procesar inmediatamente las implicaciones. Si lo seguía, perdería mi posición. Los romanos no perdonaban a los publicanos que abandonaban sus puestos. Significaba pérdida de ingresos para el imperio. Sería marcado como traidor no solo por mi pueblo, sino también por mis empleadores. Perdería mi casa, mis riquezas acumuladas, mi seguridad financiera. Me convertiría en un paria sin la compensación de las monedas que hacían tolerable mi condición de paria. Era una locura, una transacción comercial terrible, un mal negocio en todos los sentidos posibles. Y sin embargo, en el fondo de mi alma vacía, donde las monedas nunca habían logrado llenar el agujero que crecía día tras día, sentí algo que no había experimentado en años: anhelo, un deseo profundo y desesperado de ser algo más que una columna de números en un libro de cuentas, de ser visto como algo más que una suma total de traiciones. Me puse de pie. Mis piernas temblaban. Los pergaminos cayeron de mis manos, dispersándose por el suelo polvoriento. Las monedas en mi mesa brillaban bajo la luz creciente, cada una representando una vida comprimida, una dignidad aplastada, un pedazo de mi alma vendida. «Señor», mi voz salió quebrada, apenas un susurro. No pude terminar. ¿Cómo explicar la magnitud de mis crímenes? ¿Cómo enumerar las traiciones, las extorsiones, las familias destruidas por mi avaricia? Jesús simplemente sonrió. «Lo sé, Mateo, sé exactamente quién eres, y aún así te llamo». Esas palabras atravesaron mis defensas como una espada afilada. «Sé exactamente quién eres, y aún así te llamo». No había condiciones, no había periodo de prueba, no había lista de requisitos que debía cumplir primero para volverme aceptable. Solo una invitación gratuita, ofrecida a pesar de todo lo que yo era y había hecho. Caminé alrededor de mi mesa. Cada paso se sentía como arrancar raíces que habían crecido profundamente en mi identidad durante una década. Gaius, el soldado romano, me miraba con incredulidad. «¿Qué estás haciendo, Mateo?», preguntó. «Si abandonas tu puesto». «Lo sé», interrumpí. «Dile a tu centurión que busque a otro traidor para este trabajo. Yo voy con él». Ezra, mi asistente, me observaba con la boca abierta. Le entregué la bolsa con las monedas de ese día. «Toma esto, llévalo a tu madre, y encuentra un trabajo mejor que servir a hombres como yo». Luego me volví hacia Jesús, quien había esperado pacientemente durante toda esta transferencia de mi vida anterior a mi nueva existencia. «Estoy listo, Feri maestro». «Entonces ven», dijo, y comenzó a caminar. Lo seguí, y con cada paso que me alejaba de esa mesa, sentía capas de culpa, vergüenza y vacío comenzando a desprenderse de mi alma como piel muerta. Durante las semanas siguientes, mientras viajaba con Jesús y el creciente grupo de discípulos, comencé a comprender la verdadera naturaleza de su mensaje. Y lo que descubrí me perturbó profundamente, porque era la antítesis exacta de todo lo que yo había practicado en mi mesa de recaudación. Una tarde, estábamos acampados cerca de un pequeño pueblo llamado Naín. Habíamos caminado todo el día bajo el sol abrasador, y mis pies, acostumbrados a estar sentados detrás de una mesa, estaban cubiertos de ampollas.
Me senté junto a Simón Pedro, quien había pasado de ser mi víctima en la mesa de impuestos a ser mi compañero en este extraño peregrinaje. «Todavía no entiendo por qué te llamó», dijo Pedro sin rodeos, mientras masticaba un pedazo de pan duro. «No lo digo para herirte, Mateo, pero tú eras uno de ellos, un cobrador de impuestos, un colaborador romano. ¿Por qué Jesús querría a alguien como tú entre nosotros?» Era una pregunta justa, aunque dolía escucharla. Antes de que pudiera responder, Jesús se acercó y se sentó entre nosotros. Había estado enseñando a un grupo de campesinos locales y su voz sonaba ronca por las horas de instrucción. «¿Por qué llamé a Mateo?», repitió Jesús, habiendo escuchado obviamente la pregunta de Pedro. «Déjame contarte algo, Simón. El reino de Dios no funciona como los reinos humanos. En el mundo, los poderosos se sientan en tronos y los débiles sirven. Los ricos acumulan y los pobres mendigan. Los justos se separan y los pecadores son excluidos». Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua de un odre de cuero. «Pero en mi reino, los últimos son primeros y los primeros son últimos. Los enfermos encuentran sanidad, los perdidos son encontrados. Y sí, incluso los publicanos traidores son llamados a ser pescadores de hombres». Pedro frunció el ceño, procesando estas palabras. «Pero, maestro, ¿no debería Mateo, no sé, hacer algo para compensar todo lo que hizo? ¿Devolver el dinero que robó? ¿Hacer penitencia? ¿Y cómo podría hacerlo?», preguntó Jesús. «Si intentara devolver cada moneda que recaudó injustamente, le tomaría 10 vidas. Si intentara pedir perdón personal a cada persona que dañó, moriría antes de alcanzar a la mitad. La deuda de Mateo, como la tuya, como la de todos, es impagable». Me miró directamente entonces y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas que había reprimido durante años. «Por eso la gracia es gratuita, Mateo. No porque tu deuda sea pequeña, sino porque es tan inmensa que solo puede ser cancelada por un regalo que nunca podrías ganar ni comprar. La salvación no se vende en ningún mercado terrenal. Es dada libremente a aquellos que simplemente la reciben». Esas palabras se clavaron en mi alma como clavos. Yo, quien había pasado una década comerciando con todo, quien había puesto precio a cada transacción humana, quien creía que todo en el universo podía ser comprado o vendido, estaba recibiendo el regalo más valioso imaginable sin pagar absolutamente nada. Era ofensivo para mi lógica comercial, era ilógico, antieconómico, absolutamente irracional, y era lo más hermoso que había experimentado jamás. Pocos días después, fuimos testigos de una serie de eventos que cristalizaron para mí la diferencia radical entre el modelo de Jesús y el modelo del mundo que yo había servido. Estábamos entrando a un pueblo cerca de Betsaida cuando una mujer nos interceptó en el camino. Era delgada hasta el punto de la emaciación, con ropas raídas y ojos hundidos que hablaban de años de sufrimiento. Más tarde supe que se llamaba Débora y que había padecido flujo de sangre durante 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos que no pudieron curarla, dejándola no solo enferma, sino también en la bancarrota y ceremonialmente impura, según la ley judía. Ella se acercó a Jesús con desesperación, abriéndose paso entre la multitud que siempre nos rodeaba. Pude ver el conflicto en su rostro. Sabía que por su condición no debería estar tocando a nadie, mucho menos a un rabino, pero su desesperación era mayor que su miedo al rechazo. Extendió su mano temblorosa y tocó apenas el borde del manto de Jesús. Inmediatamente, Jesús se detuvo. La multitud también se detuvo, creando un círculo de silencio repentino. «¿Quién me ha tocado?», preguntó. Débora cayó de rodillas, temblando violentamente. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras confesaba su transgresión. «Fui yo, maestro. Perdóname, yo. Yo sentí que si tan solo tocaba tu ropa, sería sana». Y así fue. «Por primera vez en 12 años, siento que mi cuerpo está completo. Pero no tengo nada con qué pagarte. Gasté todo mi dinero en médicos que no pudieron ayudarme. Soy pobre, impura, indigna». Jesús la interrumpió con gentileza.
ayudándola a levantarse. «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Observé cuidadosamente lo que sucedió a continuación. La mujer esperaba algún tipo de transacción. Yo reconocía esa expectativa porque la había creado en cientos de personas. Esperaba que Jesús dijera: «Ahora me debes algo. Sírveme, sígueme, tráeme a otros, proclama mi nombre». Cualquier cosa que capitalizara su sanidad milagrosa. Pero Jesús simplemente sonrió y continuó caminando. No hubo transacción, no hubo obligación creada, no hubo cuerda atada al regalo que pudiera ser jalada más tarde para exigir algo a cambio. La sanidad fue dada libre y completamente, sin condiciones. Más tarde ese mismo día, vimos a Jesús sanar a un hombre ciego de nacimiento llamado Bartimeo. Era un mendigo conocido en la región que se sentaba junto al camino gritando por limosna. Cuando escuchó que Jesús pasaba, comenzó a gritar con voz desesperada: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Algunos en la multitud intentaron callarlo, pero Jesús se detuvo y pidió que lo trajeran. Cuando Bartimeo se acercó tropezando, guiado por manos caritativas, Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». «Maestro, que recobre la vista». Jesús tocó los ojos del hombre. «Recibe tu vista. Tu fe te ha salvado». Inmediatamente, Bartimeo pudo ver, y lo primero que vio fue el rostro de Jesús. La expresión en su rostro recién sanado era de asombro absoluto, como un bebé viendo el mundo por primera vez. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras giraba su cabeza de un lado a otro, absorbiendo los colores, las formas, las caras de las personas que habían sido solo voces durante toda su vida. Y luego, sin que nadie se lo pidiera, Bartimeo tomó su túnica de mendigo, la dobló cuidadosamente y comenzó a seguir a Jesús en el camino, no porque tuviera que hacerlo, no porque se le exigiera, sino porque la gratitud genuina por un regalo gratuito produce una devoción que ninguna transacción comercial podría jamás comprar. Yo observaba todo esto con una mezcla de asombro y dolor. Asombro porque finalmente estaba viendo cómo se suponía que debía funcionar el amor, libremente dado, sin cadenas ni obligaciones. Y dolor porque cada milagro gratuito era un espejo que reflejaba mi década de comercio espiritual, donde todo tenía precio y nada era sagrado. Aquella noche, mientras el campamento dormía bajo un cielo sembrado de estrellas, no pude conciliar el sueño. Me senté junto a la fogata moribunda, observando las brasas brillantes que pulsaban como corazones diminutos en la oscuridad. Jesús, quien rara vez parecía necesitar sueño, se sentó junto a mí en silencio. «No puedes dormir, Mateo», dijo finalmente. No era una pregunta. «Maestro, tengo una pregunta que me atormenta», admití. «He visto tantos milagros en estas semanas, sanidades, liberaciones, transformaciones, y nunca, ni una sola vez, has pedido pago. Nunca has exigido algo a cambio, nunca has creado una obligación. Es como si estuvieras regalando el tesoro más valioso del universo sin esperar nada». Hice una pausa, luchando con las palabras. «Pero vengo de un mundo donde todo tiene precio, donde cada transacción crea deudas y obligaciones, donde el poder se usa para acumular más poder, y las bendiciones se venden al mejor postor. ¿Cómo puede funcionar tu manera? ¿No te están aprovechando? ¿No están tomando tus milagros y simplemente siguiendo con sus vidas?». Jesús sonrió, y en sus ojos vi algo que me tomó un momento identificar: tristeza mezclada con esperanza. «Mateo, déjame preguntarte algo. Cuando estabas en tu mesa de recaudación, extrayendo monedas de pescadores y viudas, ¿alguna vez sentiste que tenías suficiente?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. «No», admití. «Nunca era suficiente. Siempre quería más». Exactamente. Porque cuando construyes tu vida sobre transacciones, nunca hay suficiente. La avaricia no tiene fondo. Siempre hay otra moneda que contar, otra deuda que cobrar, otra alma que comprimir bajo tu peso. Agregó un palo al fuego, y las llamas se avivaron momentáneamente, iluminando su rostro. Pero la gracia funciona diferente.
Cuando das libremente, sin esperar nada a cambio, algo mágico sucede. El receptor no se siente obligado, se siente amado. Y el amor genuino, no el tipo que se compra con obligaciones, sino el tipo que brota de un corazón transformado, produce una devoción que ningún contrato podría jamás garantizar. Como Bartimeo, susurré. Como Bartimeo, confirmó Jesús. Nadie le pidió que nos siguiera. Lo hizo porque la gratitud por un regalo gratuito es más poderosa que 1000 obligaciones contractuales. Guardó silencio por un momento y cuando habló de nuevo, su voz llevaba un peso que me hizo temblar. Mateo, escucha con atención porque esto es importante. Vendrá un día, después de que me haya ido, cuando mi mensaje de gracia gratuita será corrompido. Habrá hombres que usarán mi nombre para construir imperios comerciales espirituales. Venderán bendiciones, prometerán prosperidad, crearán sistemas donde la gracia divina tiene un precio de entrada. Dirán que Dios bendice a los ricos porque son justos y que los pobres son pobres porque les falta fe. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto. Y cuando ese día llegue, quiero que tú, Mateo el expublicano, seas un testigo contra esa perversión, porque tú sabes mejor que nadie lo que significa poner precio a las almas. Tú viviste en ambos lados, como el vendedor de opresión y como el receptor de gracia gratuita. Tu testimonio será poderoso precisamente porque vienes de las entrañas del sistema comercial. Pero maestro, ¿cómo podré detener esa corrupción? Soy solo un hombre. No la detendrás, dijo con tristeza, pero tu historia será una luz en la oscuridad. Cuando las personas escuchen cómo un publicano despreciado fue llamado sin condiciones, sin periodo de prueba, sin lista de requisitos previos, recordarán que la verdadera gracia nunca tiene precio. Y algunos, los que tengan oídos para oír, rechazarán a los vendedores espirituales y buscarán el evangelio auténtico, gratuito, escandaloso, transformador. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. Entendía el peso de lo que me estaba confiando. No era solo mi propia redención, era convertirme en un símbolo viviente de la diferencia entre el mercado espiritual y la gracia divina. Te prometo, maestro, dije con voz quebrada, que mientras tenga aliento en mi cuerpo, contaré mi historia, no para glorificarme a mí mismo, sino para exponer la mentira de que Dios vende sus bendiciones. Porque yo fui el vendedor y sé que cualquier cosa que se venda no es gracia. Jesús puso su mano sobre mi hombro y sentí su calidez atravesar mi túnica. Por eso te llamé Mateo, no a pesar de tu pasado, sino en parte debido a él. Porque los que han estado más perdidos comprenden mejor la gracia que los salva. Y los que vendieron saben reconocer cuando otros intentan vender lo que debe ser regalado. Esa noche, mirando las estrellas mientras el campamento dormía, hice un voto silencioso. Sería un centinela contra la corrupción del Evangelio. Sería una voz que gritaría desde los tejados, la gracia es gratuita. Sería el testigo que Jesús necesitaba contra los futuros mercaderes espirituales. No sabía entonces cuánto dolor ese voto me costaría en los años venideros. Han pasado décadas desde aquella conversación junto a la fogata. He escrito mi evangelio, he viajado predicando el mensaje de Jesús, he visto comunidades transformadas por la verdad de la gracia gratuita. Pero también he visto el cumplimiento de la profecía de mi maestro, la corrupción gradual de su mensaje por aquellos que encontraron en su nombre una oportunidad de enriquecimiento. Y ahora, en esta noche extraña en Cafarnaúm, las visiones que me asaltan me muestran un futuro que me llena de horror y tristeza. Veo edificios masivos con cruces doradas en sus techos. Dentro, hombres vestidos con túnicas más costosas que las que yo usaba como publicano rico, gritan promesas de prosperidad desde plataformas elevadas. Siembra tu semilla de fe, proclaman, pasando bolsas para recoger monedas. Dios multiplicará tu ofrenda. La pobreza es una maldición. La riqueza es señal de bendición divina. Veo multitudes con ojos desesperados, algunos enfermos, otros quebrados financieramente.
entregando sus últimas monedas con la esperanza de comprar un milagro. Veo a viudas dando sus ahorros, mientras los pastores les prometen que Dios les devolverá el doble. Veo a padres endeudándose para sembrar semillas de fe, mientras sus hijos tienen hambre. Y lo más aterrador de todo, veo que estas transacciones se hacen en el nombre de Jesús, el mismo Jesús que rechazó el pago de Sara por la sanidad de su hijo Joel, el mismo Jesús que sanó a Débora sin pedirle un denario, el mismo Jesús que me llamó sin exigir que primero devolviera todo lo que había robado. En mi visión veo a un pastor particularmente próspero con anillos de oro en cada dedo y un carruaje de metal reluciente afuera de su mansión. Está grabando un mensaje en un dispositivo luminoso, y sus palabras me perforan el corazón. Hermanos, Dios quiere que seas rico. La pobreza no es humildad, es falta de fe. Si estás luchando financieramente, es porque no has sembrado lo suficiente. Envía tu ofrenda ahora, y Dios abrirá las ventanas del cielo sobre ti. No seas tacaño con Dios, y Él no será tacaño contigo. Quiero gritar a través del tiempo: mentira, esa no es la enseñanza de Jesús. Estás usando su nombre para construir tu mesa de recaudación, igual que yo lo hice para los romanos, pero la visión continúa. Veo a creyentes sinceros, personas que genuinamente aman a Jesús, siendo manipuladas por estos mercaderes modernos. Veo cómo la teología de la prosperidad se extiende como una enfermedad, infectando iglesias, corrompiendo el mensaje simple del Evangelio, transformando la gracia gratuita en un producto comercial. La visión cambia y ahora me encuentro en una especie de mercado espiritual del futuro. Es similar al mercado de Cafarnaúm, donde tenía mi mesa, pero infinitamente más sofisticado. En lugar de pescado y telas, se venden bendiciones, milagros, prosperidad y worship, favor divino. En un puesto, un predicador vende aceite ungido, garantizado para traer sanidad. En otro, se ofrecen pañuelos de oración, que supuestamente han tocado a algún apóstol moderno y ahora poseen poder milagroso. En un tercero, se venden cursos de prosperidad, que prometen enseñar los principios bíblicos de la riqueza. Pero el puesto más grande, el más elaborado, está en el centro del mercado. Su letrero proclama: siembra tu semilla de fe y cosecha prosperidad garantizada. El vendedor detrás de este puesto es un hombre carismático con sonrisa brillante y túnica hecha de tela que brilla bajo la luz. Está rodeado por testimonios de personas que supuestamente fueron bendecidas después de sembrar sus semillas de fe, grandes cantidades de dinero, casas, carruajes de metal, sanidades milagrosas. «Vengan, vengan», grita con entusiasmo. No se queden atrás mientras Dios bendice a otros. El reino de Dios funciona según principios de siembra y cosecha. Siembren generosamente y cosecharán abundantemente. Una mujer se acerca tímidamente. La reconozco inmediatamente porque es idéntica a Raquel, la viuda que solía vender telas y a quien yo extorsionaba en mi mesa de impuestos. «Señor», dice con voz temblorosa, «mi esposo murió y tengo 3 hijos. He estado luchando para mantenerlos alimentados. ¿Realmente Dios me bendecirá si siembro una ofrenda?» El vendedor sonríe ampliamente. «Por supuesto, hermana. Mira, aquí en Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es una promesa garantizada, pero debes sembrar en fe. ¿Cuánto puedes dar? La mujer saca un pequeño monedero. Tengo $20. Era para comprar comida para esta semana. Pero si Dios va a bendecirme... Exacto, interrumpe el vendedor. Esa es fe verdadera. Dar incluso cuando duele. Dios ve tu sacrificio y te recompensará. De hecho, la hermana, si das esos $20, yo profetizo que recibirás una bendición multiplicada dentro de 30 días. Así funciona el reino. Observo con horror creciente mientras la mujer entrega sus últimos $20. El vendedor ora sobre ella,
proclamando bendiciones y prosperidad, y luego ella se aleja con esperanza frágil en sus ojos. Esperanza que sé, por mi experiencia como extorsionador profesional, probablemente será aplastada cuando pasen 30 días y la bendición milagrosa no llegue. Y entonces, la verdad, me golpea con fuerza devastadora. Este vendedor está haciendo exactamente lo que yo hacía en mi mesa de impuestos. Está tomando los recursos escasos de personas vulnerables bajo la promesa de que es para su bien, o requerido por una autoridad superior. La única diferencia es que yo al menos era honesto sobre ser un ladrón. Este hombre se disfraza de siervo de Dios. La visión se disuelve y me encuentro de vuelta en el Cafarnaúm real, de mi tiempo. Pero ahora no estoy solo. Jesús está de pie junto a mí, aunque sé que esto también debe ser parte de la visión porque Él fue crucificado hace décadas. ¿Ves ahora, Mateo?, pregunta con tristeza profunda. ¿Ves cómo mi mensaje de gracia gratuita será torcido para servir a la misma avaricia que tú servías en tu mesa? Sí, maestro, susurro con voz quebrada, pero no entiendo. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden leer tus palabras y aún así construir estos mercados espirituales? Jesús se sienta en una roca cercana y yo me siento a sus pies como he hecho tantas veces. Porque la tentación de comercializar con lo sagrado es tan antigua como la humanidad misma. Recuerda cuando limpié el templo, volcando las mesas de los cambistas. Ellos también habían convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Vendían animales para sacrificio a precios inflados, explotando la piedad de los peregrinos, y lo hacían todo en nombre de la religión. Pero tú los detuviste, señaló. Por un momento, dice con tristeza, pero el impulso humano de controlar y comercializar con Dios es persistente. Siempre habrá quienes intenten construir sistemas donde ellos sean los intermediarios necesarios entre el pueblo y lo divino, donde puedan cobrar tarifas por acceso a la gracia. Se levanta y camina hacia donde solía estar mi mesa de impuestos. Déjame mostrarte algo, Mateo. Déjame mostrarte las diferencias entre el evangelio verdadero y el evangelio corrompido que has visto en tus visiones. Con un gesto de su mano, aparecen dos escenas lado a lado en el aire frente a nosotros, como ventanas a dos realidades diferentes. En la primera ventana, veo a Jesús sanando a la mujer con flujo de sangre. Ella toca su manto en desesperación. La sanidad es instantánea. Ella ofrece pago, pero Jesús rechaza. No hay transacción, solo gracia pura y gratuita. En la segunda ventana, veo al pastor moderno con su aceite ungido que cuesta $100 por botella. Promete sanidad, pero solo si siembras tu semilla de fe. Una mujer enferma compra el aceite, usa todo su dinero, y cuando no es sanada, se le dice que es por falta de fe. La culpa por el fracaso del milagro se coloca sobre ella, no sobre el vendedor. ¿Ves la diferencia?, pregunta Jesús. En el verdadero evangelio, la gracia es gratuita y el fracaso percibido nunca se usa para manipular. En el evangelio corrupto, la bendición tiene precio y el fracaso se convierte en otra oportunidad para extraer más dinero. ¿Necesitas más fe, hermano? Las ventanas cambian. Ahora veo a Jesús alimentando a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. La multitud come hasta saciarse. No se cobra entrada. No hay VIP que pague más por porciones más grandes. Todos reciben según su necesidad. En contraste, la segunda ventana muestra una conferencia de prosperidad, donde las entradas cuestan $200. Los asientos de adelante, más cerca del Hummer ungido, cuestan $1,000. Se promete que cuanto más pagues, más impartición espiritual recibirás. Los pobres, que más necesitan esperanza, están efectivamente excluidos. El verdadero evangelio nivela todas las jerarquías, explica Jesús. Ricos y pobres, libres y esclavos, judíos y gentiles, todos reciben la misma gracia gratuita. Pero el evangelio corrupto crea nuevas jerarquías donde el acceso a lo divino está determinado por el grosor de tu billetera. Una última comparación aparece.
Veo a Jesús lavando los pies de sus discípulos, incluyendo los míos. El maestro sirve a los sirvientes. El líder se hace el menor de todos. No hay plataforma elevada, no hay túnica especial, no hay distancia calculada para crear mística y autoridad. En contraste, veo pastores modernos con guardaespaldas, que llegan en helicópteros privados, que viven en mansiones mientras sus congregaciones luchan para pagar la renta. Se justifican diciendo, Dios me bendice porque tengo fe. Pero la verdad es que se han enriquecido vendiendo esperanza a los desesperados. Mateo, dice Jesús, volviéndose hacia mí con ojos que perforan mi alma, quiero que entiendas algo crucial. La verdadera prosperidad espiritual no se mide en monedas ni en mansiones. Se mide en transformación de corazón, en amor sacrificial, en servicio humilde, en generosidad radical. Pero entonces, ¿tú estás en contra de que tus seguidores tengan recursos? Pregunto, genuinamente confundido. No, responde firmemente. No estoy en contra de los recursos. Estoy en contra de hacer de los recursos el objetivo y la medida de la bendición divina. José de Arimatea era rico y usó su riqueza para servir. Lidia era comerciante próspera y usó su casa para la iglesia. El problema no es tener, el problema es acumular mientras otros sufren. Y peor aún, justificar esa acumulación como señal de favor divino mientras desprecias a los pobres como faltos de fe. Sus palabras me recuerdan a todas las veces que vi a personas pobres y asumí que su pobreza era evidencia de algún defecto moral. Cuántas veces extorsioné a viudas y huérfanos sin remordimiento porque, en mi mente retorcida, su vulnerabilidad era su propia culpa. La verdadera teología de la prosperidad, continúa Jesús, es esta. Ustedes prosperan espiritualmente cuando se vuelven más como yo. Y yo me hice pobre para que ustedes pudieran ser ricos en gracia. Me despojé de privilegios divinos para servir. Lavé pies, toqué leprosos, comí con publicanos y pecadores. Y finalmente, morí la muerte de un criminal para pagar una deuda que no debía. Las lágrimas corren por mis mejillas. Esa es la verdadera prosperidad, Mateo. No acumular para ti mismo, sino derramarte por otros. No construir tu propio reino, sino servir al reino de Dios. No buscar ser servido, sino servir. Y cualquier enseñanza que invierta estos valores, que haga de la acumulación material la meta y la medida de la espiritualidad, no es mi evangelio. La visión comienza a desvanecerse, pero antes de que Jesús desaparezca completamente, me da una encomienda final. Mateo, tu historia será contada durante generaciones. Algunos la leerán y comprenderán la escandalosa gratuidad de mi gracia. Otros intentarán usarla para construir sistemas religiosos. Pero quiero que agregues algo a tu testimonio, algo específicamente para aquellos que vivirán en los tiempos que has visto en tus visiones. Me inclino hacia adelante, desesperado por capturar cada palabra. Diles que examinen cuidadosamente a cualquiera que predique en mi nombre. Si ese predicador vive en abundancia, mientras sus seguidores luchan en pobreza, algo está mal. Si promete bendiciones materiales a cambio de ofrendas, está vendiendo lo que yo di gratuitamente. Si hace de la riqueza la medida de la espiritualidad y de la pobreza una señal de maldición, ha invertido completamente mi mensaje. Diles que recuerden que yo nací en un establo, no en un palacio, que viví sin un lugar donde recostar mi cabeza, que mis discípulos más cercanos eran pescadores, no banqueros, que mi reino se construye sobre valores completamente opuestos a los valores del mundo. Los últimos son primeros, los siervos son los mayores. Perder la vida es encontrarla, dar es más bendito que recibir. Y diles sobre ti, Mateo, diles que te llamé cuando eras el hombre más despreciado de Cafarnaúm, que no esperé hasta que devolvieras el dinero robado o hicieras suficiente penitencia, que simplemente dije, sígueme, y tú dejaste todo para hacerlo, que la gracia que recibiste fue completamente gratuita, escandalosamente inmerecida y absolutamente transformadora, porque tu historia, Mateo, es la refutación viviente de cualquier teología que ponga precio
a la gracia de Dios. Con esas palabras, la visión termina y me encuentro solo en las calles de Cafarnaúm, con lágrimas secándose en mis mejillas y un peso renovado en mi corazón. Sé lo que debo hacer. Debo escribir esto. Debo preservar no solo los dichos y hechos de Jesús, sino también esta advertencia contra aquellos que corromperían su mensaje. Debo ser la voz que grita: la gracia es gratuita, no dejen que nadie se las venda, porque yo fui el vendedor. Yo exploté la vulnerabilidad humana, yo puse precio a las almas, y yo sé reconocer cuando otros hacen lo mismo, sin importar cuán bien lo disfracen con lenguaje religioso. Amigo que has escuchado mi historia, ahora debo hacerte la pregunta más importante de todas. ¿Estás comprando bendiciones o recibiendo gracia? Si alguien te ha dicho que Dios retiene su favor hasta que siembres una ofrenda suficientemente grande, te han mentido. Si te han prometido que la fe verdadera siempre resulta en prosperidad material, han invertido el Evangelio. Si te han hecho sentir culpable por no ser lo suficientemente rico, lo suficientemente bendecido, lo suficientemente próspero, han colocado sobre ti una carga que Jesús nunca pretendió que llevaras. La verdad es esta: Dios no retiene su gracia esperando tu pago. No tienes que sembrar una semilla de fe para ganar su favor. No tienes que comprar aceite ungido, ni pañuelos de oración, ni cursos de prosperidad. La bendición más grande que existe, reconciliación con tu Creador, perdón de tus pecados, transformación de tu corazón, ya fue pagada en su totalidad por Jesús en la cruz. Eres invitado a recibirla gratuitamente. Yo era un vendedor profesional, un experto en extorsión espiritual, un hombre que comercializaba con almas humanas. Y sin embargo, Jesús me llamó sin exigir que primero pagara mi deuda impagable. Me dio gracia gratuita. Y esa gracia gratuita me transformó más profundamente que 1000 obligaciones contractuales podrían haberlo hecho. Entonces te pregunto, ¿estás atrapado en un mercado espiritual donde siempre estás sembrando, pero nunca cosechando? ¿Estás agotado de intentar comprar el favor de Dios? ¿Te sientes culpable porque no tienes suficiente fe para ser próspero? Déjame liberarte con la verdad que mi maestro me enseñó. Ven tal como eres, vacío, quebrado, incapaz de pagar. Ven sin tu bolsa de monedas, sin tu lista de méritos, sin tu currículum espiritual. Ven simplemente como un pecador que necesita gracia, y recibirás la misma gracia escandalosa y gratuita que transformó a un publicano traidor en un apóstol de Cristo. Porque eso es lo que hace la verdadera gracia. No se vende, no se gana, no se merece, simplemente se recibe y te cambia para siempre.